Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. La semana pasada, la liturgia nos invitaba a darnos cuenta que nuestra permanencia en este mundo es una batalla, una lucha que libramos cotidianamente contra el enemigo del alma, contra el enemigo de nuestra salvación, que es el pecado. Y este enemigo de la salvación, pues está empujado continuamente por la tentación. Y el tentador, pues obviamente está detrás de todo ello. De manera que en resumidas cuentas, nuestra estancia en esta tierra se reduce en una lucha que tenemos que lidiar continuamente contra el tentador, contra el demonio. Y por eso la semana pasada revisábamos entre todos este muy ilustrativo texto de las tentaciones de nuestro Señor. Para ello nos invitaba San Pablo, dándonos cuenta de que nuestra lucha no es contra los principados y contra los poderes de esta tierra, sino contra este enemigo espiritual que no vemos. Nos invitaba a que nos pusiéramos la armadura espiritual. Y ahí en su carta a los Efesios, en el capítulo 6 que revisamos la semana pasada, nos daba una serie de armas, una serie de elementos que eran necesarios para poder enfrentar y afrontar el combate espiritual que tendremos que realizar durante toda nuestra vida. Al final, ustedes recordarán que uno de los elementos fundamentales que nos proponía el apóstol era la oración. La oración como el elemento que hace que nuestra vida se pueda sostener y podamos dar el buen combate. Una persona que no ora, pues a lo mejor sí tiene la espada del Espíritu, a lo mejor sí tiene el yelmo de la salvación, pero si no tiene esa fuerza interior, si no tiene lo que Dios comunica a cada uno de nosotros a través de la oración, pues prácticamente de balde podríamos tener toda nuestra armadura. Ciertamente que es mejor ir con la armadura que ir sin nada, pero lo importante es, como es toda la vida, pues tenemos que tener la fuerza, la resistencia, la energía, la luz para poder afrontar y enfrentar a nuestro enemigo. El tema que hoy nos presenta la liturgia ordinariamente
de hecho la mayoría de los comentarios y comentaristas lo ordenan en la línea de la manifestación. Por un lado, tendríamos esta manifestación de Dios a los apóstoles, y por otro lado tendríamos dentro del mismo contexto todo lo que se refiere a la palabra de Dios y la alianza. Por eso también hace combinar la liturgia, este texto en donde hemos escuchado el Génesis, en esta primera alianza que hace Dios con Abraham. Sin embargo, hay un elemento fundamental que da origen a todo lo demás y que muchas veces nos pasa desapercibido. Y esto es porque pues es difícil para nosotros el poder estar haciendo comparaciones y una serie de elementos que los especialistas pues de eso se encargan. Normalmente para preparar la homilía leo algunos comentarios de especialistas en la Biblia y en la liturgia para poder tener una idea más amplia, más clara del contexto en el que se escribe y cuál es el mensaje que el autor está de alguna forma proponiéndonos. Y leyendo a uno de estos autores me encontré con algo que francamente nunca me había dado cuenta. No obstante de que este pasaje de la transfiguración pues es un pasaje muy importante, es un pasaje que no solamente se lee dentro de la Cuaresma, sino que tiene su propia fiesta, tiene la fiesta de la transfiguración del Señor. Y yo nunca me había dado cuenta que este pasaje es muy diferente al paralelo de Marcos y de Mateo. Y tiene muchos elementos diferentes y muy importantes. Y quizás el más importante sea el que todo ocurre en la oración. En los textos de Mateo y de Marcos notaremos que se refiere en este pasaje de la transfiguración a que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y se los llevó consigo a un monte muy elevado. Eso es todo. Sin embargo, quiero que abran y pongan atención en esto, porque para mí fue realmente un gran descubrimiento. Si ustedes abren ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas que acabamos de leer hoy, dice en el versículo 28, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. El propósito de Jesús para ir a la montaña era orar. Generalmente, o si solamente leyéramos los pasajes de Marcos y de Mateo, pues encontraríamos, o nos parecería, que fueron pues como un proyecto de Jesús para ir manifestarse a sus discípulos. Y realmente pues la montaña siempre ha sido un lugar de encuentro con Dios, un lugar de oración. Ya desde el tiempo de Moisés tenía ese encuentro fulgurante siempre con Dios allá en la montaña. Así que bueno, para los conocedores pues no les resultaría extraño el que hubiera tomado a sus apóstoles para llevarlos a orar a la montaña. Pero no lo hace explícito. En cambio Lucas, que escribe para un pueblo que no conoce las tradiciones judaicas, lo hace explícito. Tomó a Pedro, Santiago y a Juan para llevarlos a orar a la montaña. Y dice el verso 29, que quizás sea uno de los más importantes en este tema. Dice, mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Mis amados hermanos, cuando el hombre ora, suceden cosas inimaginables. Cuando el hombre ora, Dios se hace presente al alma. Dios se hace epifanía y se hace manifestación. Estando los apóstoles en oración, vieron a Jesús manifestarse como está en el cielo, glorioso, radiante. Incluso pudieron ver cómo platicaba con Moisés y Elías, que son los representantes de la ley y de los profetas. Cuando uno ora, tiene acceso directo al cielo, tiene acceso directo a Dios. Por eso es importante en este tema la oración,
porque es uno de los elementos fundamentales sobre los que nosotros tenemos que ejercitarnos durante esta Cuaresma. Es uno de los ejercicios sin los cuales va a ser muy difícil que podamos librar este combate espiritual. En la oración, Dios se manifiesta. Y esta es una enseñanza de Dios a lo largo de toda la Escritura. Hay un texto que a mí me parece significativo y muy interesante, muy importante en este contexto que estoy platicando con ustedes. Lo encontramos en Jeremías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. En Jeremías, en el capítulo 33, en el verso 3, dice: Llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Cuando nosotros entramos en la oración, mis amados hermanos, estamos entrando en el misterio de Dios. Y ahí es en donde nosotros podemos conocer y penetrar la sabiduría divina. Y solamente a través de esa sabiduría divina nosotros podremos conducir correcta y adecuadamente toda nuestra vida. Sin embargo, mis amados hermanos, vean cómo hoy en nuestra sociedad, en esta sociedad católica en la que vivimos nosotros, dedicamos poco tiempo a esta actividad tan importante. Una actividad que nos une intensamente con Dios. Una actividad que permite que Dios sea manifestación para nosotros. Y pues, ¿cuántas y tantas veces que pues nuestra oración se reduce simplemente a un Padre Nuestro, a un Ave María, dichos muchas veces de carrera mientras vamos hacia nuestros centros de estudio, de trabajo? Dedicamos poco tiempo para la oración. Necesitamos entonces poner hoy mucha atención en este tema, porque sin la oración difícilmente podremos avanzar en nuestra vida espiritual. Cuando el hombre ora, Dios demuestra cosas grandes y maravillosas. Yo quisiera que abrieran también sus Biblias. Regresando nuevamente a Lucas, es interesante cómo Lucas utiliza la misma expresión en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, en el verso 21, dice: Y sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y fíjense lo que dice: y mientras oraba, si se fijan es la misma expresión, mientras oraba, su rostro se transformó, sus vestiduras se volvieron blancas mientras oraba. Aquí, en el momento del bautismo, diferente a los demás también, a los demás evangelios que nos narran el bautismo del Señor, aquí nos dice: y mientras oraba, fíjense lo que pasa, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible. Cuando oramos, hermanos, el Espíritu Santo viene nuevamente a nosotros. Y no es que no lo tengamos. El Espíritu Santo siempre viene. Es un continuo venir del Espíritu, porque nuestro ser es como un vaso que nunca se llena y siempre viene y siempre viene y siempre ilumina y va llevando a la plenitud y a la perfección la obra que ha comenzado en nosotros. Cuando el hombre ora, Dios viene, Dios acontece, Dios se hace epifanía. El cielo se abre y Dios desciende a cada uno de nosotros con toda su vitalidad, con toda su fuerza, con toda su luz, con toda su alegría, con todo su amor. Si no oramos, hermanos, el Espíritu Santo que desearía llenarnos, plenificarnos, llevarnos a una plenitud en todas las áreas de nuestra vida, no lo consigue. Por eso vemos hoy tanto atraso en nuestro pueblo católico, porque dedicamos muy poco tiempo para la oración. Mientras oraba.
Es necesario entonces empezar a valorar nuestro tiempo de oración, porque cuando el hombre ora, el Espíritu Santo desciende. Y el Espíritu Santo tiene pues una cantidad de funciones dentro de nuestra vida inagotable. Es la presencia de Dios en nosotros, es la fuerza de la salvación, es la luz, es la alegría, es la paz, es el amor. Sin embargo, en el contexto que hoy estamos analizando, yo quisiera que vieran el texto de Juan en el capítulo 14, el verso 26, donde nos habla de una de las operaciones muy importantes del Espíritu. Dice el Señor en el texto de Juan 14, 26. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dos funciones bien importantes para no pecar: enseñarnos y recordarnos. Él va a venir con su enseñanza a prevenirnos para decirnos: esto no es de Dios. Una persona que tiene una vida de oración intensa tiene un sentido interno de que esto no agrada a Dios. Es como si hubiera una reacción que lo rechaza. No sabemos cómo es, pero uno dice: esto no es de Dios. Y poco a poco, como si dos imanes puestos de la misma forma, se empezaran a rechazar. Y así es como nos empezamos a alejar poco a poco de los amigos que no convienen, de los lugares que no convienen, de las actividades que no convienen. Una persona que no ora, esta propiedad del Espíritu Santo no se desarrolla en el alma. Y entonces no viene a instruirnos internamente sobre qué agrada a Dios y qué le desagrada. Y entonces nos conducimos pues solamente, como dice un amigo, ahí te vas ad libitum, ¿verdad? Según vas sintiendo. Y muchísimas veces quienes ya han vivido un poquito más el camino de la vida espiritual se darán cuenta de que hoy eres muy consciente de muchas cosas que no debiste de haber hecho, que hoy te parecen evidentes. Dice: pero ¿cómo no lo vi? ¿Cómo es que caí en esta trampa? Pues el Espíritu Santo estaba ahí, pero como que guardado. No le permitíamos obrar, no le permitíamos iluminar, no le permitíamos que con su sabiduría nos fuera llevando por el camino correcto. Y entonces, pues hermanos, vamos tropezando y tropezando y tropezando y tropezando, porque la luz de Dios no se desarrolla. Dice Jesús: yo les mandaré este Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas. Pero además, y esto es la segunda parte importante, les recordará todas las enseñanzas que yo les he dado. Mis amados hermanos, dentro de nuestra cabecita está todo lo que hemos vivido desde el primer momento en que fuimos concebidos hasta ahorita. Nada más que se va archivando, se va guardando por ahí. Y hay gente que inmediatamente recibe el conocimiento y lo manda al sótano. Y entonces al día siguiente te preguntan sobre el examen de matemáticas y no sabes qué rollo. Yo, por ejemplo, pues me acuerdo del tema de las capitales del mundo. Es algo que vimos, bueno, que veíamos antes, porque ahora ya no les enseñan ni las capitales del estado, ¿ah? Pero bueno, antes nos enseñaban las del mundo. ¿Todavía las ven? Muy bien. Pues era un material que tenías que aprenderte, ¿no? Hay que memorizarlo. Y lo más increíble es que te lo aprendiste en la primera leída que le diste. Nada más que batallas para traerlo al consciente. Pero ahí está. Desde la primera vez que lo viste y te hiciste consciente de él, en ese momento, ¡pum!,
se grabó. Nada más que automáticamente muchas cosas las pasamos hasta la recámara de atrás. Y entonces batallamos para poderla retraer, pero ahí está. Siempre está. Si tuviéramos capacidad, nos podríamos acordar de lo que pasaba cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Porque ahí está grabado. Todas nuestras experiencias se han ido registrando hoy con esta ciencia moderna de la cibernética, diríamos como en un inmenso disco duro. Ahí está toda tu información grabada. Por eso cuando estemos en el cielo nos vamos a acordar absolutamente de todo. Los que vinieron a los ejercicios espirituales recordarán que en la fase purgativa les hablaba que al final era una fase de mucho llanto, de mucho dolor. Se lloran los pecados. Y esto sucede porque el alma retrae todas estas maldades, pero ahora bajo la luz de Dios, porque el Espíritu Santo nos las recuerda para que las lloremos y las podamos purificar. Ahí están. Las hemos camuflado, no sabemos lo que implica para nosotros y para Dios el pecado grave, pero cuando el Espíritu Santo empieza a iluminar nuestra vida y nuestra conciencia, hermanos, se hace consciente completamente esto y nos damos cuenta de nuestra miseria y de nuestro pecado. Todo está ahí, todo, absolutamente todo, y no se borra. Ahí está. Por eso hemos instituido, por ejemplo, aquí en la parroquia, la misa de sanidad de recuerdos. Porque ahí están, nos están dañando, pero no están en el consciente, pero ahí están y están dañando. Por eso la gente a veces es retraída o miedosa o tímida, porque en su infancia le pasaron algunas cosas que no puede retraer normalmente al consciente, pero ahí están en el inconsciente y en el inconsciente manejan muchas de nuestras operaciones conscientes. Todo está ahí guardado, hermanos. Incluyendo todas las veces que has venido a misa. Aquí adentro casi tenemos ya grabada toda la Biblia. Quien ha venido a misa los 52 domingos de 3 años seguidos, prácticamente tiene casi toda la Escritura ya en la cabeza. No más que no te acuerdas. Si ahorita les preguntara de qué trató la primera lectura de la semana pasada, batallaríamos y la oímos. Ahorita porque les acabo de decir de dónde tomamos la primera lectura, del libro del Génesis. Pero si no, a lo mejor también les pregunto, ¿de qué trató la primera lectura? Y estás en blanco. Y ahí está, nada más que no te acuerdas. Bueno, el Espíritu Santo entonces tiene una función bien importante, porque toda nuestra vida, todo nuestro día estamos tomando decisiones. Voy, no voy. Hago, no hago. Veo, no veo. Digo, no digo. Todo el día, ahorita estás tomando la decisión de estar ahí sentado. Es una decisión, de estarme escuchando. Puede tu mente agarrar pa'l monte y es decisión tuya, regresar o quedarte entretenido en una película, en el fútbol, en lo que va a ser en la más noche, en fin. Es decisión tuya, son decisiones. La mayoría de nuestras decisiones no están informadas por la palabra de Dios, que nos dice que está bien y que está mal. Y entonces llega en un momento una decisión que yo tengo que tomar, ¿y con qué luz la tomo? Híjole, ya la regué. Pues sí, no era por ahí, era por el otro lado. Ya lo sabías, sí, pero no me acordaba. Y es verdad. En ese momento cuando pecas, en ese momento, sobre todo en el proceso de la tentación, no eres muy consciente de esto. El Espíritu Santo vendrá y les recordará. Por eso, en el contexto que estamos llevando de nuestra homilía, en el tiempo de la Cuaresma, pues es importante la oración para no pecar. Va a evitar que tu vida se desvíe, porque vas a tener la luz, vas a tener la asistencia del Espíritu, que te va a estar enseñando y te va a estar diciendo, por ahí no. Al contrario, te va a estar diciendo,
camina por acá. Este es el camino adecuado. Este es el camino correcto que debes de llevar. Una persona que no ora, pues, aunque lo sabe todo, difícilmente se acuerda, y sobre todo en los momentos importantes, que es el momento de las decisiones en donde tú debiste de haber dicho que no y dijiste que sí. Y ya empezaste a caminar por un camino que quién sabe en dónde termina. Es pues entonces importante la oración para poder perseverar en esta lucha contra nuestro enemigo. Y al final de nuestra reflexión, quisiera que ustedes abrieran su texto en el libro de Daniel, en el capítulo 9, para que viéramos un esquema de la oración que generalmente no hacemos y que le es propio al tiempo no solamente de la Cuaresma, sino especialmente, como decía, en los ejercicios espirituales de esta vida purgativa, de esta vida donde iniciamos nuestro camino de ascenso hacia Dios. En este texto de Daniel, capítulo 9, nos dice que está en oración. Dice el verso 3, y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios, el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza, oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. A partir de este versículo hasta el versículo 19 va a ser una larga confesión de todas sus culpas. Va a ser una larga confesión de todos sus pecados, de todas las culpas y de los pecados de su pueblo. Le va a pedir perdón a Dios dentro de su oración. Normalmente nosotros vamos a la oración a pedir, a agradecer, la raza de la renovación a alabar, pero ¿cuándo le pedimos perdón a Dios? ¿Cuándo hacemos dentro de nuestra oración? ¿Cuando estamos siendo iluminados por el Espíritu? ¿Cuándo hacemos oración para pedirle al Señor perdón por nuestros pecados? Y no solamente por los nuestros. En este texto de Daniel le pide perdón a Dios de los suyos y de todos los de su pueblo. ¿Cuándo has pedido perdón por los pecados de tu familia? ¿Por los pecados de nuestra iglesia? Todavía recuerdo uno de los actos más hermosos, tuvo muchísimos, pero uno muy hermoso que tuvo Juan Pablo II en la Cuaresma del 2000, cuando públicamente, de rodillas, pide perdón por todos los pecados de la iglesia. Y va enumerando los grandes errores que hemos cometido. Un acto de una tremenda humildad. Reconocer nuestras faltas, nuestras miserias en la oración. Esto obviamente, mis amados hermanos, hace crecer en nosotros las gracias. Esto le permite a Dios manifestarse con toda su fuerza y con toda su plenitud en nuestro corazón. Esta oración que hace el profeta Daniel, a partir del versículo 20, vean lo que dice. Yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios por su monte santo. Verso 21. Nuevamente, fíjense la expresión. Mientras yo oraba. ¿Se fijan? Es la misma. Y mientras oraba, se transformó. Y mientras oraba, se rasgó el cielo y bajó el Espíritu Santo. Dice ahora aquí. Y mientras oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba. Nuevamente, la manifestación divina, el mensaje divino, el mensajero de Dios viene al alma, viene a comunicarle las buenas noticias, porque lo que va a decir enseguida, después de toda esta confesión, es una buena noticia para él y para su pueblo.
Cuando oramos, hermanos, cuando pedimos perdón a Dios, cuando lo hacemos con humildad y con sencillez, le estamos abriendo completamente nuestro corazón a Dios, porque no hay oración más agradable y más plena que la oración en donde tú te humillas, porque eso le permite a Dios entrar plenamente, porque has abierto completamente tu corazón. Te estás desnudando delante de Él, te estás descubriendo como lo que eres, un pecador. Cuando nos reconocemos pecadores, cuando nos reconocemos tierra, por eso el miércoles de ceniza inicia la Cuaresma con este rito de la tierra, para recordarte lo que tú eres. Recuerda, te dicen cuando te están poniendo la ceniza, recuerda que eres tierra y que a la tierra vas a volver, recuérdalo. Y yo creo que esto nos haría mucho bien ahora en este mundo tan soberbio, recordar lo que somos, tierra. Cuando el hombre se reconoce tierra, entonces Dios se hace vida en esa tierra. En el libro del Génesis nos dice que cuando Dios modela al hombre hecho de barro, hecho de tierra, sopla sobre él, el Espíritu viene sobre el barro y sobre la tierra y lo llena de vida y lo hace un ser vivo. Queremos vivir hoy, mis hermanos, al margen del Espíritu. Y necesitamos continuamente este soplo del Espíritu. Necesitamos que esté soplando continuamente, que esté respirando dentro de nosotros. Nosotros no podemos respirar con un solo respiro, necesitamos respirar incesantemente, continuamente, porque el momento en que dejamos de respirar, el momento en que el aire ya no entra en nuestros pulmones, en ese momento vamos a la muerte. Así le pasa al alma. Pero para que reciba este aliento divino, necesita recordar que es humus. De ahí viene la palabra humildad. Humus en latín, tierra. Recordar que es tierra, que eres pecador, que eres débil. Hermosísimo el Salmo 51 de David. Señor, he pecado, soy un miserable. En la sentencia tendrás razón. Pecador me concibió mi madre, ten misericordia de mí. No tardó la palabra del Señor en manifestarse con gran misericordia y con gran amor en el corazón del rey David. El tiempo de la Cuaresma, pues, mis amados hermanos, nos va llevando hacia la fiesta grande de la Pascua. Una fiesta que no se reconoce simplemente por los globos y la fiesta y todo lo que litúrgicamente vamos a vivir, sino ante todo porque la Pascua nos da la oportunidad de tener una experiencia más grande y más profunda de Dios. Llegar a la Pascua con la experiencia de Dios que tienes hoy, habría sido un desperdicio tu Cuaresma. Seguir cargando con vicios y dificultades que tienes hoy en el tiempo de la Pascua sería haber desperdiciado todo este tiempo. Dios quiere manifestarse continuamente en tu vida. No es que Dios se va a manifestar en la Pascua, Dios ya se manifestó, ya resucitó, ahora quiere crecer y cada Pascua es la oportunidad de tener una experiencia más plena de Dios en el alma, una experiencia de Dios que me lleve a ser más pleno en todas mis áreas humanas. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que, como decíamos la semana pasada, ponernos bien esa armadura del Espíritu, pero necesitamos orar, hermanos. Necesitamos dar tiempo de nuestro día a la oración. Y tenemos que orar como lo hacía el profeta Daniel, especialmente en el tiempo de la Cuaresma. Y todos los días recordar lo miserable que eres, la tierra que eres, para permitirle a Dios manifestarse. Y mientras oraba, dice Daniel, y mientras oraba, dice San Lucas en el Evangelio, en el momento del bautismo, descendió el Espíritu. Y mientras oraba, se transformó. Mientras oraba. Cuando oramos, las cosas se hacen luminosas y maravillosas. La oración será pues entonces el medio para llevarnos a vivir una Pascua nueva, una Pascua diferente. Una Pascua que sí, estará adornada con todas las fiestas,
pero debes de llegar con una conciencia más plena de Dios. Dios se tiene que haber manifestado con mayor fuerza en tu alma. Tienes que haber crecido en tu área humana y para eso necesitas echar fuera el pecado, pero no lo vas a poder hacer si Dios no te ayuda, si Dios no te recuerda que eso está mal, si Dios no te instruye en el momento, si Dios no te ilumina, si Dios no te sostiene, será difícil que eches fuera el pecado de tu vida. Y si no lo echas fuera, hermano, hermana, seguirás siendo la misma persona de siempre. Aprovechemos nuestra Cuaresma. Veamos la forma de incrementar nuestra oración. Pasar de un Ave María a 2 Aves Marías. Pasar de un rosario a venir a misa. Pasar de 5 minutos a 10 minutos. Pasar de media hora a 45 minutos, cada quien en la etapa en la que esté de su vida espiritual. Aproveche la Cuaresma para que su oración se desarrolle, para que crezca y para que en la Pascua podamos tener una experiencia más plena y más fructuosa de Dios. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.